Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es Ahora Música, una serie del Rey va Desnudo. Y el Rey va Desnudo es un canal que se dedica a muchísimas cosas y que es enormemente caótico y desorganizado en cuanto a sus temas, porque lo toca todo. Y los invitamos por ello precisamente a que nos acompañen los miércoles en los videos temáticos que son el eje de este canal. Los jueves tenemos también un streaming de 7 a 9 de la noche, donde hablamos de todo tipo de temas, siempre relacionados con el pensamiento crítico y siempre relacionados con el pensar y el sentir, cosa que hacemos los seres humanos con el mismo aparato que es nuestro sistema nervioso. Todos los días publicamos algunos segmentos del streaming para quienes no lo pueden ver completo, y a las 11 de la noche tenemos esto que es Ahora Música, que es otra área totalmente diferente, que está dedicado a recomendar música que a mí me gusta. En la descripción pueden encontrar ustedes los enlaces a PayPal y Patreon para poder apoyar al canal, sobre todo porque Ahora Música no está monetizado, así lo hemos decidido, creo que es lo mejor. Y también encontrarán ustedes el enlace al video original de la canción que vamos a comentar para que puedan oírlo sin mis interrupciones. Y por supuesto, como en todos los canales, les pedimos suscríbanse, hagan clic en los videos que les gustan y recomienden el canal. Recomienden el canal para que podamos seguir compartiendo esta música que no es lo comercial, esta música que es lo que está fuera de los espacios donde está la alfombra roja y el diamante en los dientes y las cadenas de oro y el éxito de la jet set. Y esta es la música de gente que trabaja haciendo música porque la ama, y gente que está haciendo una música que a mí en lo personal me parece muchas veces más relevante que aquella que está en lo más alto. Y en lo más alto de lo comercial, lógicamente, en los más reproducidos de las plataformas de audio que ustedes utilicen, sea la que sea. Los 100 más reproducidos, ahí no van a encontrar casi nunca, no creo que vayan a encontrar nada de lo que yo presento aquí, pero esto es música que vale la pena escuchar, creo yo, y por eso me gusta compartirla con ustedes. Y este es Paul Cozen, un señor que empezó en el indie rock, que hace algo que parece country, pero que se llama también alternative country, o también se llama progressive country, o también, o sea, en el lío de los subgéneros del que ya en varias ocasiones hemos hablado, que nos vuelve locos. Es una canción muy importante por su letra, porque finalmente es un llamado a la unión de toda la gente. Y aunque puede sonar esto un poco cursi y un poco hippie, por otro lado, es enormemente importante en épocas donde la gente lo que está capitalizando pues es la polarización. Y precisamente por eso esta canción de Paul Cozen se llama Toda la gente en todos lados. Ojo, primero que nada, ya interrumpí muy pronto, vamos a volver a empezar. Ojo al mestizaje instrumental de la guitarra clásica del country, la guitarra acústica, con el cajón, que muchos creen que es un cajón flamenco, pero no, Paco de Lucía lo trajo a España después de verlo en Perú, es un cajón peruano, más los instrumentos del rock clásico, el bajo y la guitarra eléctrica, más el teclado. Y el sonido final con la voz de barítono que tiene, por cierto, Paul Cozen, que hace que le llamen el gran terciopelo de Big Velvet, musicalmente me parece muy atractiva. And your sisters and your fathers, everybody walking this land. No matter your race, your faith, your sign, lying in your den with open hearts, open minds, lend a help in any time. Mothers and the brothers and the sisters and the fathers, everybody walking this land. Pretenders, bona fide sinners, everybody walking this land. No matter your church, your faith, your signs, lying in your den. All seeing eyes of Jesus Christ, we're all living in a paradise. Believers, pretenders, bona fide sinners, everybody walking this land.
Oh Lord, we pray we make it through the day. Your mothers, your brothers, your sisters, your fathers, believers, pretenders, bona fide sinners, everybody walking this land. Me gusta mucho cómo para las entradas a los coros deja los instrumentos fuera y queda solamente con un instrumento o con la percusión, con el cajón, con el bajo, que es una forma de quitarle la luz al resto del escenario, al resto de la escenografía musical que nos está presentando y diciendo, escucha, porque esta es la parte en la que tú me tienes que escuchar a mí primero que nada. Y creo que lo consigue maravillosamente bien. Vamos a regresar un poquito allí para verlo. We make it through the day. Your mothers, your brothers, your sisters, your fathers, believers, pretenders, bona fide sinners, everybody walking this land. Y ya regresan los instrumentos. Fascist, nihilists, bigots, calling you out, my friend. I've felt your hurt, drank your fear. Your actions will not stand. Get on your knees, begin to pray. Look at me, you can change. You racist, fascists, nihilists, and bigots, I'm calling you out, my friend. Lord, we pray, we make it through the fascists, nihilists, and bigots praying for you, my friend. Prophets, saints, angels, and ladies, all you gentlemen, we've walked on fire, fought through hell, soldiers till the end. Well, if you could your brothers, your sisters, your fathers, believers, pretenders, bona fide sinners, racists, fascists, nihilists, and bigots, prophets, saints, angels, and the ladies, all you gentlemen. Hey. Everybody walking this land. A ver, primero que nada, la voz que tiene Paul Cosen es absolutamente maravillosa. Es una voz privilegiada, es una riqueza, una reverberancia, un sonido que evidentemente parte de ello es que siendo barítono y utilizando, por lo tanto, el registro grave de la voz, da mucha mayor profundidad o mucha mayor intensidad a la voz, porque hay más armónicos que cuando estás en la parte aguda, punto. Pero, y la maneja extraordinariamente bien para el mensaje. Decíamos como la parte donde se cortan los instrumentos, el final, cuando ha estado todo el tiempo con la voz contenida, es demostrante que sabe cantar, que tiene una voz muy bonita y que te está transmitiendo su mensaje, y al final el golpe que suelta diciendo, además puedo hacer esto, pero no lo hacía porque ahora quiero tu atención. Me parece magnífico. Me parece magnífica la forma en que se apoya en lo que podrían ser coros. Podrían ser 3 personas haciendo el coro, probablemente lo sea en el disco, pero que el tecladista solo puede establecer esa base vocal sobre la cual entra Paul a contar la historia. La historia es una historia importante, es una historia que evidentemente canta con un enorme convencimiento y eso me gusta muchísimo. Hay un grupo vocal a capela que a mí me gusta enormemente que se llama Home Free, que hizo una versión maravillosa de Everybody Walking This Land, de todos los que caminan por esta tierra, y en ella el bajista, el bajo precisamente, no bajista porque es un grupo a capela, el bajo profundo que es Tim Faust, uno de los mejores bajos que hay en el mundo de la música a capela,
en este momento, junto con Avi, el que estaba en Pentatonix, y por supuesto con Jeff Castellucci de Voice Play. Pero decía una cosa al final del video que hicieron los de Home Free, versionando Everybody Walking in the Land de Paul Cosen, era: si tomas a dos personas de cualquier lugar del mundo y los juntas en una habitación, lo que los une es muchísimo más de lo que los separa. Y esa idea de que las identidades reales se encuentran en lo profundo de nosotros y no en lo superficial, en la etnia, en el idioma, en la religión, en la nacionalidad, etc. Es un mensaje que la música en muchas ocasiones ha dado y que creo que es necesario pues, que siga dando, y gracias a Paul Cosen por hacerlo en esta ocasión. Seguiremos compartiendo música porque eso es lo que hacemos en Ahora Música, y de aquí a la próxima vez que lo hagamos, muchísimas gracias por acompañarme.